Dice, mire, nosotros nos trajeron repentinos, ninguno de los que estamos aquí tenemos dinero. Si de aquí a la primera visita ustedes no reportan los 1,000 pesos, entonces se le va a demostrar lo que acontece. Esa persona le dijo a los dos grandotes, le dijo, sáquenlo. Y pues nos sacan del callejón. Cuando salimos del callejón, presos que estaban ahí se van, salen, se dispersan. Y yo me quedo mirando. Y en lo que estoy ahí parado, se me para una persona al frente con mucho tatuaje, una flanela, tenía mucho cabello y me dice, ¿usted es de lo que entró nuevo? Y yo con la cabeza abajo, porque ni siquiera lo quiero mirar por el miedo que tenía, le he dicho sí. Me dice, cáigame atrás. Y cuando esa persona me dice que le caiga atrás, yo voy, pero yo voy asustado, totalmente nervioso. Yo no sé ni cómo caminar, ni qué decir. Yo lo que estoy... Cuando esa persona llega a un punto, encontramos otra persona sentada en una silla pequeña, también con una flanela blanca, mucho tatuaje, tenía un moño y tenía 2 personas detrás, parados. Ay, Dios mío. Dije yo, por dentro de mí, yo lo que pensé, ya yo no sabía ni qué iba a pasar conmigo. Y esa persona nos dice en ese momento, todos los presos que entran tienen que dar 1,000 pesos. Y nosotros, los presos, se miraron toditos los ojos y hubo uno de ellos que medio tambaleando porque dice, mire, nosotros nos trajeron repentinos, ninguno de los que estamos aquí tenemos dinero. Entonces el probó dice, bueno, le vamos a dar la oportunidad hasta la primera visita. Si de aquí a la primera visita ustedes no reportan los 1,000 pesos, entonces se le va a demostrar lo que acontece. Ay, Dios. Cuando él dice que se le va a demostrar lo que acontece, nosotros no entendimos. Y hubo otro preso que le preguntó, quiso como, o sea, tuvo como miedo preguntar, porque imagínate, estamos hablando de que si tú no das 1,000 pesos va a acontecer algo. Sí, tú sabes. Tuvo miedo como preguntar, pero al final, por el miedo, el susto, ¿verdad? No preguntamos, simplemente que esa persona le dijo a los dos grandotes, le dijo, sáquenlo. Y pues nos sacan del callejón. Cuando salimos del callejón, ahí viene la parte más interesante, y es donde los presos que estaban ahí se van, salen, se dispersan. Y yo me quedo mirando, solamente estoy observando. Veo muchos tipos de personas, veo personas extranjeras, o sea, haitianos, ahí veo personas mayores, veo personas jóvenes, personas de una edad media. Y en lo que estoy ahí parado, se me para una persona al frente con mucho tatuaje, una flanela, tenía mucho cabello, y me dice, ¿usted es de lo que entró nuevo? Y yo con la cabeza abajo, porque ni siquiera lo quiero mirar por el miedo que tenía, le he dicho sí. Me dice, cáigame atrás. Ay, mi madre. Yo me asusto tanto, o sea, me entraron unos nervios, porque uno ve películas, Sí. y uno sabe, ¿verdad?, que lo que se mueve en la cárcel, Sí, la mafia que existen allá. Y cuando esa persona me dice que le caiga atrás, yo voy, pero yo voy asustado, totalmente nervioso. Yo no sé ni cómo caminar, ni qué decir. Yo lo que estoy... Cuando esa persona llega a un punto, encontramos otra persona sentada en una silla pequeña, también con una flanela blanca, mucho tatuaje, tenía un moño y tenía 2 personas detrás, parados. Ay, Dios mío. Dije yo, por dentro de mí, yo lo que pensé, ya yo no sabía ni qué iba a pasar conmigo. Porque, como te digo, uno veía películas, Sí, tú sabes. sí, sí. Y, por ejemplo, a mí que me gustaba mucho esa película de Pleito de la cárcel y eso, y esa persona me mira, me dice, este es el que entró nuevo. Y la otra persona que me fue a buscar le dice, sí, él es. Me dice, cáigame atrás. Ay,
Cuando esa persona me lleva a otro callejón, ya yo tenía la orina en el pantalón. Literalmente ¿Te yo orinaste en el pantalón? me oriné en el Ay, pantalón, Dios del mío, susto, sí. del miedo. Cuando él me sienta en una silla y se queda como, hace como una pausa, se queda solamente mirándome y yo estoy ya llorando. Y él me dice, mírame, serio, firme, me dice, mírame, con una voz fuerte. Y yo no lo miro, yo lo que estoy nervioso, asustado. Y vuelve y me dice, mírame. Y yo no lo miro, estoy más nervioso. Y vuelve y me dice, mírame. Cuando me habló la tercera vez, entonces yo lo miro, como entre ojos, yo lo que estoy dando gritos, lo que estoy nervioso, estoy tambaleando, ya estoy orinado en los pantalones, Ay, Dios mío. estoy descalzo, ya yo lo que estoy pensando ya Hasta aquí llegué. cualquier otra cosa, no que yo iba a salir de ahí. Entonces, esa persona me dice, yo escuché una voz, wow, yo escuché una voz que me dijo que tú necesitabas ayuda y yo tenía que ayudarte. Dios mío, Padre. Mira, me estremece acordarme de eso. Y vuelve y me lo repite. Me dice, mírame, yo escuché una voz que me dijo que tú necesitabas ayuda y yo tenía que ayudarte. Cuando él me da esa palabra, mi espíritu se estremeció en ese momento. Dios. Se estremeció tanto que yo llegué a sentir que era el Espíritu de Dios, que era como que el Espíritu de Dios me estaba confirmando de que esa persona Te va a ayudar. me iba a ayudar y que venía de Dios. Wow. Porque esa persona podía ayudarme con algún fin, Sí. sacarme dinero, venderme en la misma cárcel, lo que sea. Pero mi espíritu se estremeció tanto en ese momento, por dentro. Yo sentí como esa fuerza, que es como la que uno siente cuando uno está danzando, que uno se arrebata en Dios. Se estremeció tanto que yo sentí de que no era una persona lo que me estaba hablando. Yo escuché una voz. Estamos hablando de alguien que está preso. De un preso que no me conoce, no fue que alguien que me conoció cuando yo era chiquito, de alguien que nunca me ha visto, que en ese momento tal vez podía quitarme 2,000, 3,000 pesos, pero no podía quitarme una casa ni nada, tú sabes, decirme, yo escuché una voz que me dijo que tú necesitabas ayuda y yo tenía que ayudarte. Y ahí es donde yo lo miro, me calmo, y él comienza a decirme, ¿tú tienes algún número de un familiar? Y yo todavía estoy gritando, estoy un poco más calmado cuando me dijo así, después de lo que pasó. Y yo he dicho que sí, y me pide el número, yo recordaba el número de mi papá. Ellos tenían ahí teléfono, tú sabes, como escondido, Sí, sí. de esos guayayelos. Sí. Y entonces recuerdo que él llamó a mi papá, y cuando él llamó a mi papá, que le dijo, yo soy Jeffrey, de aquí de Najayo, de aquí de San Juan. Mi papá tú sabes, como que se impactó. Sí, exacto, y yo escuché cuando él le dijo, tranquilo, que ese joven no le va a pasar nada. Dios mío. Yo sentí una voz, escuché una voz que me dijo que él necesitaba ayuda y yo tenía que ayudarlo. Vuelve y repite las mismas palabras a mi papá. En fin, que ahí él comenzó a hablar con mi papá y le explicó cómo eran las cosas en esa cárcel. Yo creo que mi papá no estaba escuchando la conversación, pero creo que quedaron un acuerdo, porque él le dijo como que para yo dormir seguro tenía que alquilar o comprar un callejón. Entonces, él que le dijo que como que alquilado eran 3,000 pesos quincenal, y que para comprarlo dependía del tamaño, de cómo estaba, andaba por los 50, 70,000 pesos. Dios mío, Comprar un Padre. callejón. Entonces,
En fin, que escuché que él como que quedó un acuerdo con mi papá y le dijo, no, pues tranquilo, que yo se lo voy a poner cómodo, este joven, yo lo voy a ayudar. Y pues después de terminar la conversación con mi papá, me pasó el teléfono, me dijo, mira, tienes 5 minutos. Y ahí yo comencé a hablar con mi papá. Recuerdo que mi papá me dijo que me llevara lo que él me dijera, que ellos estaban haciendo todo lo posible, que ellos estaban haciendo diligencia. Y pues nada, termina la conversación con mi papá. Entonces ahí él comenzó a hablar conmigo y me dice, mira, aquí no puede mirar a nadie a los ojos, no mira a nadie a los ojos, me explica por qué. Hay personas que vienen porque hicieron algo y a veces creen que cuando entra otro, creen que vienen por venganza. Me dijo, mira, yo te voy a poner a dormir en un callejón, en ese callejón tú no puedes ponerle la mano a nada porque vas a dormir con otro preso. Si a esa persona se le cae el desodorante, no di que por buena gente, yo sé que veo que tú tal vez tienes como buena humanidad y di que mire, se le cayó eso, no le ponga la mano a nada. Si tú ves que, por ejemplo, estás en la cancha y tú ves que a alguien se le cae una ropa del tendedero, alguien que esté tendiendo una ropa y se le cayó, no vaya di que de buena fe, di que mire que se le cayó esto, porque hay personas que usan eso y lo que dicen es que tú te intentaste robar. Wow. Que se me quería robar el poloche, o que mira, se me puso, o se me quiso robar el desodorante. Y comienza a explicarme, duró como una hora conmigo, ahí explicándome todo. Y luego pues me llevó a un callejón, que era donde yo iba a dormir esa noche, y por las noches que fuera a pasar ahí hasta que se decidiera qué iba a acontecer conmigo. Y cuando al otro día amanece y yo recuerdo que me miro y me veo como mucho hoyito en el cuerpo, como mucha picada, y cuando me asusto que me embalo para andar corriendo y le digo, mira cómo estoy, me dice, y se echa a reír, me dice, no, tranquilo, que te visitaron las chinchas, te visitaron las chinchas. Y ya en ese momento llega la hora del desayuno. Esa primera mañana no pasaron conteo. No me recuerdo que no hubo conteo. Entonces, cuando llega el desayuno, hacemos una fila. Yo veo que todo el mundo se pone en una fila. Él me dice, mira, entra en la fila. Y yo entro en la fila y pues nada, me dieron un vasito de esos cerveceros de chocolate con un pancito que venden que tiene como una pasita en el medio, sí. Con un pancito de eso, sí. Pero no 2 panes ni 3 panes, un solo pan. ¿Y el vaso de chocolate estaba lleno? Y el vasito de chocolate no estaba lleno, estaba más o menos ahí un chin más de la mitad. ¿Más de la mitad? Sí, sí. Ay, santo. Y recuerdo que no comemos eso. Y cuando están dando como las 11 de la mañana, él me dice, mira, ve a buscar una lata. Y yo voy al colmado y busco una lata. Entonces yo veo que cuando traigo la lata de salsa, ellos le quitan las tapas y él me pasa la lata, pero yo no sé para qué la lata. Y me quedo con mi lata agarrada ahí, tengo mi lata en la mano, pero yo no sé para qué. Yo estoy esperando que él me diga qué voy a hacer con la lata. ¿Cuál es la instrucción? Entonces veo que me dice, ve entre aquella fila. Y veo una fila ya, y veo que van muchos haitianos, y voy y me meto en mi fila. Y cuando llego a la fila, era para comer la lata. Literalmente la lata era el plato donde yo iba a comer. Ay, ay, ay. Y cuando llegamos, yo veo ese caldero enorme y veo que es como un arroz sancochado con habichuela adentro, algo como que si fuera un asopado de habichuela, por decir algo. Una mezcla ahí. Una mezcla ahí, y yo veo que cogen eso y hacen ¡chuap! Tú sabes, como en la película de sorpresa, echan una sola cuchara. Literal, totalmente igual que la película. ¡Chuap! Y cuando yo veo eso, pues yo tengo la barriga ya, bla, 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 porque lo que desayuné fue un vaso de chocolate cervecero. Y yo, nada, intento comérmelo porque el hambre que tenía, tú sabes, solamente fue un vaso de chocolate que nos dieron. Cuando ya en la tarde, ya eso me está removiendo todo. Y nada, no dan agua.
No dan agua. no daban agua, Ay, santo el Dios. agua había que comprarlo y una botella de agua te costaba en ese entonces como 30 pesos, 25 pesos, sumamente cara. Entonces, como me cayó mal la comida, sí, el preso, el ángel, porque no era un preso, realmente era un ángel, era el ángel que estaba en el proceso Para ayudarte. para ayudarme. Ya no lo voy a ni siquiera mencionar como preso, lo voy a mencionar como ángel. Cuando me dirijo hacia el ángel, ¿verdad? Que es mi soporte, él me dice, no, mira, no vuelva a comerlo, que yo te voy a sacar un poco de comida. Parece que ellos, ya él era un preso muy, muy antiguo, tenía muchos años. Ellos cocinaban como que reunían, uno compraba arroz, uno compraba los huevos, y hacían arroz blanco con huevo, o arroz blanco con cualquier cosita. Una comida más decente. Exacto, más decente. Y él pues la que le tocaba a él me sacaba una par de a mí, Wow. tú sabes. Te digo, un ángel, literalmente un ángel. Mira, y de las cosas que más ahí me aturdaron y de lo que más me trajo a mí, que todavía al día de hoy recordar esos momentos me llena de tristeza, es como, por ejemplo, en esa ocasión yo no tenía dinero, pero mi papá sí pudo quedar un acuerdo con esa persona, pero como al día siguiente, en la madrugada comenzó a llover fuerte, era una lluvia muy fuerte, y yo llegué a ver por una rejilla que tenía el callejón, y yo veía las personas haitianas correr en medio de la cancha, porque no tenían dónde dormir. O sea, esas personas dormían en la cancha, al aire libre, y cuando llovía de madrugada tenían que correr a buscar un espacio donde aguarecerse, donde esconderse, o dormían en pequeños callejones, tirados en cartón. Yo por lo menos tenía un colchoncito de esos de colchón de unas camas que son sprines que abren y que cierran. Sí. Tenía un colchoncito más o menos de eso. También entonces entró ya lo que sí, el tema del conteo a las 5 de la mañana. Todos los presos tenían que estar en una fila para hacer un conteo, donde contaban todos los presos día por día. Se hacía ese conteo, ese conteo ya lo hacían los guardias. Y otra de las cosas que todavía al de hoy yo recuerdo era había crueldad. Mira, aunque era una cárcel que, por ejemplo, tú no podías robarle a otro, tú no podías buscarle pleito a otro, o sea, trataban de que no hubiera riña entre los mismos presos. Lo probó como que controlaban eso a su manera, claro está, a su manera. O sea, ellos prohibían el tema de que se peleara preso con preso, de que un preso le tomara algo a otro preso, pero cuando tú hacías algo, entonces sí tomaban medidas contigo que eran muy crueles. Para mí eran crueles, y para cualquier otra persona. Por ejemplo, hubo una persona, yo ahí ya comencé ahí, conocí dos coeños, que no eran personas que ni siquiera en el mismo COA yo había hablado con ellos, pero me dijeron que eran dos COA, y como ya eran dos COA, yo era dos COA, pues ahí como que me hice compañero de esa persona, como para tener a alguien con quien hablar. Y recuerdo que hubo uno de ellos que cogió fiado en el colmado, porque el colmado te daba la botita de agua fiada, pero cuando llegaba tu visita, tú tenías que reponer ese dinero. Claro. Pero entonces el colmadero, para asegurar de que ese dinero llegara, estaba como que le daba algo al probó, para que el probó se asesorara o hiciera de tal forma que usted pudiera pagar, porque yo pudiera coger la botita de agua y después decir, mira, mi familia no vino, o no me puedo dar dinero, te lo doy vamos a decir, para la otra quincena. Pero puede ser que sí me hayan dado el dinero y yo no te quiera pagar en el momento. Sí, sí. Entonces el colmadero se aseguraba de alguna manera. Se aseguraba, ¿verdad?, de que eso no pasara. Entonces parece que le daba algo al probó para que el probó entonces tuviera el control sobre eso. Y nada, esa persona cogió fiado y no pudo pagar. No pagó. Uno de los jóvenes de Ocoa. Sí, Okay. de lo que compartían conmigo, de lo que yo compartía con ellos. Y mira, a esa persona lo amarraron como
como en la película, ¿verdad? Que ponen como dos palos y lo amarraron de las manos, abiertos y de los pies. Sí. Y ahí fue donde yo entendí para qué eran los palos que tenían las dos personas que estaban con el provoco. Los fuertes. Sí, ellos se acercaron a él y le dijeron, te tocan 2 palos. Entonces, hubo uno de ellos que le dijo, por cada ay, o por cada palabra que salga de tu boca, te toca otro palo. Ellos iniciaban con 2. Pero si te daban el primero y tú, porque te dolió, tú decías, ay, entonces te tocaba otro. Y a esa persona le dieron como 4 palos en las nalgas en sí. Las nalgas. Y cuando ellos los desamarraron de ahí, que nosotros fuimos y lo tomamos para llevarlo al callejón, que de hecho tuvimos que bañarlo nosotros mismos, las nalgas las tenía verdecitas literalmente, wow, de los palos que tuvo que soportar. Y eso a mí me dolió muchísimo como ser humano ver eso, o sea, me llenó más de temor, más de pánico, tú sabes, porque al final yo estaba ahí y uno, en cualquier momento uno sabe hasta por qué otra persona quiera culpar a alguien, tú sabes, o culpar a uno. Pero yo después de eso, sí como que usé la inteligencia y dije, no, pero a mí me conviene estar frío con esta gente, como dicen. Y por ejemplo, a veces el probote decía, todo el mundo este mes tiene que dar, por ejemplo, 200 pesos. Sea para limpieza, o sea para lo que sea, cada preso 200 pesos. Cuando ellos decían hay que dar 200 pesos, el primero que estaba con los 200 pesos era yo. Mire, tengo los 200 pesos. Y recuerdo que una vez pidieron un dinero y yo llamé a papi y le dije, mira, papi, que yo tengo este dinero y que esto. Y papi fue y me llevó el dinero. Y yo fui y le llevé el dinero hasta, de hecho, antes de la fecha. Y recuerdo que el pueblo le dijo a los grandes, le dijo, miren, ese muchacho, échenmele los ojos, ese muchacho de lo bueno. Eso me llenó porque era lo que yo estaba buscando. Una seguridad. Claro, yo estaba buscando estar frío con esa gente, claro. porque eran los que tenían el control. Entonces yo dije, pero si estoy frío con los que tienen el control, entonces voy a estar más seguro. No estoy seguro, pero tengo el ángel allí. Sí. Pero aparte de que tengo el ángel, si estoy frío con esto, sí. ¿Tú sabes? Sí, sí. Como que, y realmente esas cosas pues llevaron a que ese tiempo que yo tuve ahí no fuera como tan como hubieron muchas personas que lo acontecieron. Había una iglesia, en la iglesia habían, por ejemplo, el pastor era un señor que mató como 4 gente. Antes de ser cristiano. Exacto, había matado como 4 gente, un evangelista que había matado 2, otro que había matado 3, otro que había matado 1. Esos eran los miembros de la iglesia. Exacto, sí, tú sabes. Pero de que me decía que pasaban el conteo, que yo me comía el desayuno, porque en esa iglesia había culto todos los días. Ahí los cultos, de lunes a lunes. De lunes a lunes estaban esos viejitos ahí, tenían una güira, tenían una tamborita y cantaban y el pastor predicaba, el viejito que era pastor predicaba, sí. Y había un evangelista ahí también que predicaba, y yo siempre estaba en mi iglesia, entonces el ángel me mandaba a llamar, me buscaba, mira esto, mira aquello. Él también tenía como un pequeño televisor de esos chiquitos que habían antes, y él ahí me ponía a ver televisor para que yo no esté como muy ansioso de estar ahí, tú sabes. Y pues nada, ya luego de unos como 2 meses, casi 3 meses, entonces me hicieron ya lo que es una revisión. La revisión es donde me vuelven a llevar a justicia, donde se evalúa el caso para ver si pueden cambiar la medida de coerción, etcétera. Entonces llega ese momento de la revisión. Recuerdo que me llevaron en autobús y esto me trajo también fue algo que todavía al día de hoy me marcó muchísimo, porque el tema de que me llevaron esposado, los pies de la mano,
2 guardias con una metralleta súper larga y en un bus de pasajero normal. Entonces la gente, tú sabes, me miraban, la gente murmuraban, ¿qué habrá hecho? Se ve muy joven esto. Y cuando me llevaron allá a la fiscalía, ¿verdad? A justicia nuevamente, pues allí se me varió la medida de coerción. Se me puso que yo tenía que ir al filmar todos los días 30 al Palacio de Justicia. Una tía mía que hasta el día de hoy le agradezco inmensamente, dio un dinero al Banco Agrícola. Si mal no recuerdo, creo que fueron como 500,000 pesos al Banco Agrícola y una casa en garantía. Esto era como una garantía para que yo no me fuera a la fuga, ir a firmar los días 30 y bajo vigilancia policial. Dada esta medida, entonces yo tuve que regresar nuevamente allá para que la carta llegue a San Juan y en San Juan me den la liberación con esas medidas. Así acontecieron las cosas. Me regresé a San Juan, llegó la carta, mi papá me fue a buscar y nada, estoy en la casa ya, tú sabes, como a los 2 meses de yo estar en la casa, pasa algo que nos impresiona, y es que el capitán nos llama y nos dice, tienen que estar aquí en Ocoa lo más rápido posible. Y todos nos asustamos, todos nos quedamos como, ¿qué habrá pasado? O sea, ¿se habrán arrepentido? ¿Qué pudo haber pasado? Sí. Tú sabes. Y cuando llegamos al cuartel de Ocoa, entonces el capitán del cuartel nos dicen, miren,